Hola niños, aquí comienza Cada día con Cristo, un programa dirigido a los más pequeños de la familia de Dios y un espacio para meditar en la Biblia y aprender más sobre nuestro Señor Jesús. Este podcast es una iniciativa de granosdevida.cl. Al Señor cantaré mi vida, a mi Dios cantaré salmos. Salmo 103:33. Bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo episodio de Conociendo el Nuevo Testamento. Hoy consideraremos la primera carta del apóstol Pedro. Creo que no es necesario hablar mucho acerca de quién fue Pedro. Creo que la mayoría de nuestros oyentes saben bien de quién hablamos. Se trata de uno de los discípulos del Señor, quizás aquel que podemos considerar como un líder entre los 12. Sabemos que era pescador y que el Señor lo llamó y que al instante él dejó las redes para seguirlo. También sabemos que caminó sobre las aguas, también que recibió una revelación del Padre en relación con la persona del Señor Jesús. Pero también, tristemente, sabemos que lo negó miserablemente cuando el Señor Jesús había sido arrestado. Sin embargo, también sabemos que luego fue restaurado por el mismo Señor y que fue un instrumento que él utilizó para predicar el primer sermón de la época cristiana, en Hechos capítulo 2. Muchos años después, él escribió 2 cartas, las cuales están en la Biblia para nuestra enseñanza. La primera carta, fundamentalmente, es una carta para alentar y fortalecer a sus hermanos, tal como el Señor le dijo en Lucas 22:32 que él debía hacer luego de ser restaurado. Cuando la escribió, en primer lugar era para dirigirse a la situación particular que atravesaban los judíos creyentes. Sin embargo, hasta nuestros días sigue hablando a cada hijo de Dios. Esta carta nos habla de cómo debemos familiarizarnos con la idea de que Cristo ha sido rechazado y que debemos prepararnos para soportar sufrimientos e incluso persecuciones. Pedro también deja en claro que esto no es algo fuera de lo común, sino que corresponde a la posición actual y normal que tenemos en el reino de Dios. Hay 2 palabras clave en esta carta. Son la palabra sufrimiento, que aparece 16 veces, y la palabra gloria, que es mencionada en 15 ocasiones. Pedro muestra a los creyentes que Dios ha dispuesto en su gobierno que nuestro camino sea guiado a través del sufrimiento hacia la gloria. El sufrimiento es una de las características distintivas del reino de Dios en su forma actual, mientras que la gloria es la característica principal del reino cuando se manifieste en un futuro cuando el Señor Jesús venga. Esto además concuerda con las palabras de Pablo, quien le dijo a los discípulos de Antioquía que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hechos 14:22. Cada capítulo de la primera carta del apóstol Pedro habla de los sufrimientos de los creyentes, pero al mismo tiempo nos recuerda constantemente la gloria que nos espera por delante. Por ejemplo, en el capítulo 1 vemos los sufrimientos de parte de Dios, que Él utiliza para probar nuestra fe. Estos contrastan con la alabanza, la gloria y el honor que sucederán en la manifestación del Señor Jesús. En el capítulo 2 es el sufrimiento en relación con nuestra conciencia ante Dios. En el capítulo 3 se trata de sufrir por causa de la justicia, es decir, sufrir por hacer lo que es correcto. Aquellos que aceptan tales sufrimientos de la mano de Dios, además, son llamados bienaventurados. Versículo 14. En el capítulo 4, el sufrimiento es por el nombre de Cristo. Aquí también encontramos los sufrimientos contrastados con la revelación de la gloria futura, en el versículo 13. Incluso ahora el Espíritu de gloria está sobre aquellos que son despreciados porque confiesan a Jesucristo rechazado. En el capítulo 5 tenemos los sufrimientos causados directamente por nuestro enemigo, el diablo,
quien anda como león rugiente buscando a quien devorar. En contraposición a esto, vemos la corona incorruptible de gloria que el Señor Jesús nos otorgará en el versículo 4. La conclusión de la carta, además, es un magnífico resumen de la misma. Leemos en el capítulo 5, versículos 10 y 11. Y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Sin embargo, el camino del creyente no es el único que está marcado por el sufrimiento. Hubo otro cuyo camino también fue, y de una manera mucho más pronunciada, guiada a través del sufrimiento hasta la gloria. Hablamos del Señor Jesús, quien fue como un extranjero en esta tierra. Él mismo dijo en Lucas 24:26, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Ningún hombre ha sufrido tanto como Él. Estos sufrimientos le dan a la primera carta de Pedro un tono especial, porque repetidamente él hace referencia a los sufrimientos y a la gloria del Señor Jesús. Ciertamente, Él es el ejemplo perfecto que Pedro presenta en varios lugares. Por ejemplo, en el capítulo 1, Pedro nos recuerda que ya en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo dio testimonio a través de los profetas de los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. En el segundo capítulo, habla del ejemplo dejado por el Señor Jesús para que sigamos sus pisadas. En el cuarto capítulo nos exhorta a que tengamos el mismo propósito que el Señor Jesús tuvo al padecer por nosotros. Y también en el cuarto capítulo muestra claramente que los creyentes ahora compartirán los sufrimientos de Cristo y en el futuro su gloria. Lo leemos en el capítulo 4, versículo 13. Antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense, para que también en la revelación de su gloria se regocijen con alegría. En el quinto capítulo, Pedro recuerda que fue testigo de los padecimientos de Cristo, así como también testigo de los padecimientos de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Sin embargo, Pedro también deja claro que el Señor Jesús sufrió de una manera diferente, que Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. En esto nosotros no podemos seguir al Señor Jesús. Son los sufrimientos que Él sufrió por el pecado, en los que nadie jamás podrá seguirlo. En estos sufrimientos que Él soportó en las 3 horas oscuras en la cruz, todo está delante de Él de una manera única. Todo lo que nos queda, queridos oyentes, es solo gratitud y adoración. Esperamos que este breve resumen de esta carta maravillosa nos anime a adentrarnos más en el estudio de los sufrimientos del Señor Jesús y las glorias que vendrían tras ellos.